metodología RUP se inicia con la metodología espiral en el origen, que fue creado por Ken y el Bond, que fue el principal enfatizador para la creación de la metodología RUP. En 1995, Rational Software compró una compañía suiza llamada Holding AB, que fue fundada por Ivar Ascombot, que él fue el principal que creó la integración del modelo de desarrollo orientado a objetos. Y también la metodología RUP es una de las metodologías estándares que nos permite desarrollar software sin antes ir a la implementación. Nos da una visión clara del sistema para hacer una producción, una calidad del producto final. RUP como desarrollo. RUP identifica claramente los profesionales o los actores involucrados en el desarrollo del software y sus responsabilidades en cada una de sus actividades. Las fases del software o del RUP son inicio, elaboración, construcción y transición. Las fases de inicio. Se hace el plan de la fase de inicio, donde se identifican los riesgos, los principales casos de uso y los requisitos necesarios para el sistema. Modelado de negocio. Nos da a entender la estructura con la que trabaja la organización, identificando los objetivos y para identificar las mejoras del sistema que quieren hacer. Los requisitos. Provee a los desarrolladores un mejor entendimiento del sistema que quiere la empresa o el usuario. Fase de elaboración. Planifica las actividades necesarias y los recursos requeridos, especificando las características para votar al final una arquitectura óptima para el sistema o el software. El análisis y el diseño. Transforma los requisitos al diseño del sistema, llegando a una arquitectura óptima para trabajar. Fase de construcción. La construcción, el objetivo de esta etapa es llevar a obtener un sistema ejecutable, una operación inicial. Implementación. Planifica subsistemas que están en un orden específico para ser integrados al un plan de integración. Las pruebas. Encontrar en la documentación o en el código defectos o errores que puedan dar la calidad del software baja. Las etapas de transición. Como podemos ver en el esquema, en el flujo de trabajo de RUP se basa en la iniciación, elaboración, construcción y transición. En el modelado del negocio, como anteriormente ya les dije, se requiere entender cómo trabaja la organización. Así que en las dos etapas de iniciación y elaboración se da mucho más trabajo en los requisitos. En la parte de los dos, iniciación y elaboración, se dan porque son las partes donde se puede sacar los casos de uso, los riesgos y todo eso. En análisis y el diseño se da entre las etapas de elaboración y construcción, porque ya se tiene una idea general de lo que se quiere hacer. En la implementación se da en los dos aspectos finales, que son la construcción y la transición. Las pruebas se dan mayormente en la transición porque se ven los errores de producción y en la documentación. Descripción del lenguaje UML. Es un lenguaje para modelar objetos y está basado en modelado orientado a objetos, modelado de datos, modelado de componentes y modelado de flujo de trabajos. Inconvenientes del UML. La falta de integración respecto a otras técnicas tales como la diseño o patrones de diseño de interfaz, de usuario y documentación, entre otros. Perspectivas del UML. Debido a que el UML está por empresas con poder, se le dan la participación de metodólogos influyentes, llevándolo a la metodología o el modelado estándar. La participación importante de empresas.
he querido resaltar este punto los diagramas de caso de uso porque lo utiliza bastante el RUF, ya que es más documentación que las otras metodologías. Diagrama de casos de uso. Modela la funcionalidad del sistema agrupándola en descripciones para acciones ejecutadas. Diagramas de clases. Muestra la descripción de los objetos que comparten unas características en común. Diagramas de objetos. Muestra una serie de objetos o instancias de clases con sus relaciones respectivas. Diagrama de comportamiento. Se dividen en dos. El diagrama de estados modela el comportamiento de acuerdo al sistema, de acuerdo con el sistema y sus eventos. Diagrama de actividades. Simplifica el diagrama de estados modelando el comportamiento mediante flujos de actividades. Es parecida a la anterior, pero varía en el flujo de actividades. Diagrama de implementación. El diagrama de componentes muestra la dependencia entre un conjunto de componentes. El diagrama de despliegue muestra los dispositivos que encuentran en un sistema y su distribución en el mismo. Análisis orientado a objetos. El análisis orientado a objetos es la disciplina del análisis y diseño del RUF, que está basado en los 4 puntos. Transforma los requisitos de un diseño del sistema a crear, adapta el diseño que funcione al ambiente adecuado. Quiere decir que cuando el flujo de trabajo del análisis orientado a objetos se extrae la información por los stakeholders que se les da para una visión específica a los desarrolladores. También el análisis orientado a objetos o el flujo de trabajo se da cuando en las dos primeras fases, en la primera fase de inicio se da que el análisis y diseño da que el sistema sea factible. El flujo de trabajo en la red. El objetivo de esto es comprender el problema y comprender a desarrollar el modo visual o el software que se quiere dar, tratando de construir dependencias. No necesitan exactamente de la tecnología, sino simplemente comprender lo que se quiere hacer. Artefactos de análisis. Hay muchos artefactos de análisis, pero vamos a decir estos casos. Modelo de análisis. Da una visión interna del sistema, como los casos de uso y la clase de interfaz. Nos relaciona el entorno del sistema, nos da la relación del entorno del sistema. Clase de control. Nos da a coordinar el orden de los objetos. Clase de entidad moldea las partes independientes que están fuera del sistema. Colaboración en caso de uso da el comportamiento o el encapsulamiento. Y diagrama de clases describe la estructura de los casos de uso. Yo voy a pasar a mi compañero porque haga lo siguiente. Si se separa mucho, somos débilmente acoplados. Siguiente. Al contrario. Capa específica y capa general. Ya, en acá quedamos. Evaluación, selección, empleados. Este es un sistema de planillas de personal, ¿cierto? En la capa específica se encuentra lo que son los... Este es un sistema personal. Y la ahí tienes seguridad maquinitos. ¿Ah? En la capa específica se encuentra lo que es la seguridad del sistema, la información del sistema y otros. Ya. Y la capa general, todo lo demás. En la capa general se encuentran también los datos de la empresa, se podría decir. Ya, vamos. Correcto. A ver, las obvias, ¿cómo das cuenta las obvias? Solo se deben identificar las clases del tipo entity, o sea, el tipo entidad. Por cada caso de uso, la mayoría de las clases identificarán la O sea, tú puedes hacer cosas de uso y depende si tienes entity, identidad, de frente lo pones en clase. Sí. ¿O no? Así dice. Entidad, ¿no es cierto? Si es una entidad, de frente es una clase, prácticamente. Tiene propiedades y métodos y propiedades, correcto. Sigamos. A ver, light years. ¿Qué es light years? Es del presidente. El presidente se olvidaba. El arquitecto es responsable de ubicar el material de las comunes. Puede el periodo como requisitos principales, solución de cada fase, clase.
O sea, en otras palabras es cuáles son más las clases que son más comunes y eso poder eliminarlas. ¿No es cierto? Para que no tengamos problemas. Para que no haya redundancia en muchos casos de uso que es lo mismo. ¿Está bien? Ya, sigamos. ¿Ya está? Ya está, terminó, ya toque el otro. ¿O tienes algún comentario más? A ver, ¿algún comentario más sobre tu exposición? ¿Algo más sobre tu exposición? ¿Todo lo dicho? ¿Algo más que puedas complementar sobre tu exposición? Para realizar los análisis de la arquitectura es necesario usar lo que son los diagramas de clase. O sea, como los diagramas de clases, los casos de uso y los diagramas de secuencia. Ya, con eso ya tienes más o menos definido una arquitectura. Sí, el diseño. Ya tienes una arquitectura. ¿Para qué sirve una arquitectura? Una arquitectura es un diseño. Es el diseño de un sistema. Ya, ¿es algo parecido con un arquitecto? Sí, un o sea, moldeas o haces un plano general de cómo va a ser el sistema, más o menos. Sí, el diseñador más o menos, el diseñador del software. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el arquitecto prácticamente que hace esto es el uno que hace más o menos los planos. Como los planos. Ya, en otras palabras es los planos. Entonces es como hacer los planos. O sea, el pata que hace esto, el arquitecto que hace esto, debe ser un tronco. ¿O no? Sí, debe conocer. Debe conocerlo no todo. Sí. O sea, en otras palabras, alguien que sea un drone, que haya hecho mucho software. Alguien que tenga experiencia. Ya, chévere, el otro, vamos, acá. Oh, qué bonito que sea esto. ¿Te lo leo o...? No ¿o te quieres vayas hacer ahí, otro? no te Ya. vayas ahí, no capta la cámara. Pero es que tiene que ver Ya, a ver. para continuar, o sea, continuando con el análisis del RUC, o sea, uno de los pasos es el análisis de los casos de uso. Este paso, esta tarea consiste en examinar los casos de uso para identificar las clases y los objetos que conforman el sistema que vamos a desarrollar. Las clases identificadas pueden agruparse en paquetes según la arquitectura del software y esta tarea es para el diseñador. Tenemos, las características importantes de las clases según la interfaz de programación de aplicaciones. Tenemos diferentes características. Identificar las clases que llevan a cabo el flujo de eventos de un caso de uso. Distribuir el comportamiento de casos de uso a las clases identificadas usando relaciones de casos de uso a nivel de análisis. Identificar los atributos, responsabilidades y relaciones entre las clases. Y observar los mecanismos arquitectónicos. Para realizar este análisis necesitamos seguir pasos y tenemos que crear la realización del análisis de casos de uso. Esto quiere decir que cada caso de uso se analiza independientemente. Encontrar las clases de análisis del comportamiento del caso de uso. Aquí vamos a ver qué clases o qué objetos participan en el caso de uso. Se trabaja de manera independiente. Crear el diagrama de clases. El diagrama de clases es la estructura del caso de uso. Y seguimos con el diagrama de comportamiento, diagrama de comunicación, que es el comportamiento del caso de uso. Ahora vamos a ver cada tarea. Crear la realización del análisis de caso es describir cómo el caso de uso se modela de forma particular. Primero el modelado de análisis y después el modelado del diseño según los términos de los objetos colaboradores y también según la arquitectura del software o los requerimientos. El segundo paso es encontrar las clases de análisis. En este paso se van a identificar los escenarios y por lo tanto también se identifican las clases que participan en el caso de uso. Existen tres tipos de casos de uso según para el modelado de la interfaz de programación de aplicaciones.
que es para interactuar con otro sistema. Tenemos el bundar o el interfaz, que describe la interacción entre el sistema y el usuario y la interacción entre el sistema y otro usuario. Y las características, según otro sistema, según la interacción, en las funciones que provee el otro sistema, la información que se va a pasar al otro sistema y el protocolo o la comunicación usada para hablar con el otro sistema. Les voy a dar un ejemplo. En el caso de uso procesar facturación, el sistema crea una clase interfaz para representar el interfaz del sistema externo. O sea, digamos, en este caso, buscar producto. El buscar producto te va a mandar a una interfaz o a otra ventana donde, o sea, por eso se denomina clase interfaz. Otro tenemos la entidad. Se emplean para modelar aquella información que tiene larga vida en el sistema. Un ejemplo es el empleado. El empleado tiene, o sea, se puede mantener, se puede registrar, se puede modificar o se puede desactivar empleados. Por lo tanto, en todo esto se manipula el empleado y para ello se crea una clase entidad llamada mantener empleados. Y siguiendo tenemos otro tipo de clase, es el control. Se utiliza para modelar la coordinación, secuencia de transacciones y el control de otros objetos. Un ejemplo, en el caso de uso de evaluar empleado, procesar evaluación de desempeño, consultar estadísticas de evaluación. Para estos tres casos de uso se crea un único caso de uso control que se va a llamar caso de uso control evaluación. Estos casos de usos, o sea, estas tres clases de casos de uso, de clases, están enfocados de acuerdo al patrón modelo vista controlador, porque se utilizan esos tres tipos de clases. Siguiendo la tarea, siguiendo los pasos, se crea el diagrama de clases. En este paso se representan las clases participantes y las relaciones para cada caso de uso. En este ejemplo tenemos el gerente de recursos humanos. El menú principal, mantener competencia y competencia son interfaces, por lo tanto son clases de tipo interfaz. Tenemos el competencia, que es una entidad que entra, de hecho, porque tiene larga vida, tiene propiedades o tiene funciones como manipular, insertar. Y entre ellos para juntar todas esas clases de uso, tiene que haber una clase de tipo control que es criterios. Después de eso tenemos que crear los diagramas de comunicación. Los diagramas de comunicación son un tipo de diagrama de interacción. No es necesario la secuencia, por eso no se utiliza diagramas de secuencia. Acá vamos a ver las relaciones entre objetos, o sea, la relación dinámica entre objetos y ahora vamos a hacer un resumen. Los diagramas de casos de uso documentan el comportamiento del sistema actual desde el punto de vista del usuario. También vamos a ver las funcionalidades o los requerimientos, las funciones que un sistema puede ejecutar. La ventaja principal es que nos va a ayudar a interpretar o a entender el sistema. Tenemos un ejemplo, socio biblioteca, o que se puede decir alumno. El socio biblioteca es el actor que reserva libro, puede realizar la tarea de reservar libro, devolver libro. Por el otro lado, el otro actor bibliotecario que va a actualizar catálogo. Bájale un ratito, déjame un ratito. Voy a comprender si la tarea. Miren, esto es lo que les he tratado de explicar desde el inicio de todo esto. Esto, la verdad, cuando tú desarrollas software lo entiendes, pero cuando no desarrollas software no lo entiendes. Ustedes cuando ponían casos de uso, y la primera vez que les he visto poner casos de uso, ustedes lo han visto de la parte de software. O sea, prácticamente estaban construyendo el software con casos de uso. O sea, estaban diciendo a ingresar login, ingresar todo eso. Estaban construyendo y estaban imaginándose la realización misma del software. Y fíjate acá, ¿qué dice?
Entonces la arquitectura, cuando ya lo van a entender, cuando la arquitectura del RUC tiene vista de usuario, vista, no sé, hay varias vistas que tienes y al centro tienes una arquitectura, ¿no es cierto? La arquitectura tiene que ver, entonces cada una tiene su propia esto, pero los casos de uso no lo tienen que ver como si fuera el software mismo. Los casos de uso lo tienes que ver cómo es que juega el usuario dentro del sistema, no con el software todavía. Eso es lo que entiendo, ¿no es cierto? ¿Ya lo entendiste ahora? Ahora se puede hacer los casos de uso, ya no, porque hay veces cuando ustedes ponían casos de uso, cuando ustedes ponían la primera vez, cuando ponían casos de uso, ponían reservar libro, pero lo ponían ahí, ingresar al software, así lo ponían. Hay algunas veces que ponían eso, o sea, estaban pensando ya en el software, no en el sistema mismo. No sé si alguna vez ustedes lo han visto, yo lo he visto, casi todos pensaban más en el software que en el sistema. ¿Eso es lo que está diciendo acá o no? Ya, sigamos ahí, vamos. Siguiendo tenemos los tipos de asignaciones. O tenemos los componentes de un caso de uso. El actor representa el usuario. El caso de uso representa la tarea que se lleva en el sistema y las asociaciones es la relación que hay entre el actor y el caso de uso. Ahora los tipos de asignaciones. Tenemos el include y el extend. El include es usado para compartir el comportamiento común entre casos de uso. El extend es usado para modelar por separado el comportamiento del caso de uso, o sea, en caso excepcional, de acuerdo al caso base, en este caso reservar libro. Denegar reserva es un comportamiento excepcional. Es mucho, ¿no? Lo van a resaltar, lo van a resaltar. Bueno, para concluir la etapa de análisis, tienes que pasar por un análisis de las clases, ya que has puesto las clases, tienes que analizarlas. El objetivo de esto es ver la relación que hay entre los sujetos, entre las clases, entre los casos de uso y trabajo. Para todo esto tienes que realizar pasos y todos los pasos se identifican, ya están hechos, ya lo han dicho, pero tú tienes que identificarlos dentro de tu sistema. ¿Cierto? La identificación de responsabilidades y atributos es la primera, que es, por ejemplo, las responsabilidades. La responsabilidad dentro de un sistema va a determinar la funcionalidad del sistema, cómo va a funcionar, cómo va a interactuar con el usuario y todo eso. Los atributos son algo así como las propiedades de esa clase, qué es lo que va a tener, propiedades comunes o conceptuales o propiedades que la empresa quiere. ¿Cierto? La identificación de asociaciones y agregaciones también tiene mucho que ver, porque las asociaciones, cuando tú ves un caso de uso genérico, tú lo agrupas, lo asocias, mejor dicho. Digamos, reservar con vender, puedes asociarlo, pero digamos, puedes facturar otro tipo, digamos, facturar solo una venta, facturar, no sé, un historial y todo eso, y eso lo agregas. ¿Cierto? La asociación, por ejemplo, está caracterizada así, como ya lo dije, los papeles que va a desempeñar el caso de uso dentro del sistema, su direccionabilidad, qué representa, qué sentido tiene dentro del sistema para interpretarlo, ¿no? Siguiente, también su cardinalidad. Al momento de construir el sistema vas a usar una base de datos y eso va a tener una relación, ya sea uno a uno, uno a muchos, etc. Siguiente. Y como por último está la identificación de generalizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Un caso de uso puede partir de un caso de uso general, como un caso de uso vender, pero puedes hacer vender productos, o sea, dentro de la empresa vender solo partes, vender todo completo y eso. ¿Sí? Bueno, a finales de la década de 1980, Cunningham y Penn crearon unas tarjetas, que eran las tarjetas clase, responsabilidad y colaboración. Estas tarjetas lo habían creado para que ellos expliquen de una manera más su software que estaban desarrollando, que es SmartTag. Entonces, esta tarjeta
para sus tiempos tenía una gran ventaja porque era algo novedoso, ¿cierto? Bueno, esta era la tarjeta, tenía 3 compartimentos, cuál era el nombre de la clase que vas a desarrollar, sus responsabilidades, nombre de la clase, las responsabilidades de una clase que se recopilaban viendo el sistema, combinando un actor con un caso de uso, entre casos de uso, ya sea vía include, extend, o un actor con un caso de uso con key, y etc. Y los colaboradores eran todos los que participaban, podían ser colaboradores externos o los del propio sistema. ¿Cierto? Bueno, estas tarjetas tenían unas limitaciones, las cuales eran que, digamos, tú querías poner una tarjeta que tenía un nombre de una clase que tenía una responsabilidad, digamos, que lo tenía otra, entonces era duplicidad. Y si era un proyecto, un sistema grande, era muy agobiante desarrollarlo. También que por el hecho de asociar, al momento de asociar cada clase en uno solo, tipo agregándolo, entonces para una tarjeta, para la responsabilidad, ¿cómo iba a ir? Todo, pero solo necesitas una parte. Y nada más, en conclusión, algo muy importante después de todo lo que hemos desarrollado sería que ¿para qué sirve esta etapa del análisis de RUP? Levanta, hace un exhaustivo, busca todos los requerimientos, ¿ya? Hace pruebas para que no haya fallas, en la fase, que no haya defectos, para detectar todos los defectos en la fase inicial, y intenta reducir el número de cambios. Por ejemplo, si tú haces una revisión general y te aseguras de que todo esté bien, los cambios van a ser mínimos o hasta nulos.